noticia. Hablamos de un tema que nunca pasará de moda, por lo menos durante esta coyuntura, y no lo ha hecho durante las últimas décadas. Nos referimos a la situación política y económica de Venezuela. El doctor Joaquín Hernández, especialista en materia internacional, está con nosotros. Él es el rector también de la Universidad Ecotec. Doctor Hernández, buenos días, bienvenido a Así Amaneció aquí en Radio City. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a las personas que nos escuchan. Gracias por esta oportunidad de poder dialogar con ustedes sobre un tema tan importante y tan grave de resonancias regionales, como es el caso venezolano. La Organización de Estados Americanos, doctor Hernández, se ha pronunciado en las últimas horas sobre el tema de Venezuela. El organismo ha dicho que la falta de transparencia en las elecciones del pasado 28 de julio en ese país evidencia que el sistema democrático en esa nación sudamericana ha colapsado. Pero pareciera que lo que dice la OEA no es noticia, es un tema muy evidente. El tipo de entidades internacionales como la OEA debería meter un poco más de presión sobre esta situación, o cree usted que está actuando de la manera correcta en medio de todo lo que está ocurriendo en este país? Bueno, yo creo que en términos generales se está metiendo toda la presión posible a nivel internacional del aislamiento de Venezuela, el repudio de la opinión pública regional. El problema es que, por una parte, Venezuela tiene unos tanques de oxígeno que son muy importantes para sobrevivir. Me refiero concretamente a Rusia, a China y a Irán. Entonces, no puede quedar aislada completamente porque tiene esos tanques de oxígeno que incluso pueden proporcionarle salidas. No se descarta que la famosa invasión al Esequibo, que fue noticia hace unos meses, haya sido precisamente para tener una salida en la costa atlántica que favorecería los contactos y el intercambio con China, con Rusia. Entonces, por ahí hay un problema. Por otro lado, yo creo que a mí me preocupa algo, y es que la gente se va como aburriendo del tema Venezuela, porque no pasa nada. Y lo mismo ha ocurrido en ocasiones anteriores, Ya, ¿no? pero yo creo que hay dos cosas que hay que destacar aquí. En primer lugar, ¿por qué pasó lo de Venezuela? Y lo de Venezuela pasó porque los partidos políticos se dedicaron a pelearse entre sí las migajas de poder. Recordemos las pugnas entre ADECO y COPEI en los años 90 y ya desde los 80. La última presidencia de Carlos Andrés Pérez. Y los partidos políticos ya no tuvieron horizontes, sino disputas por franjas de poder con la corrupción. El electorado se aburrió, se cansó, se asqueó, como puede ser que le pase ahora a muchos jóvenes. Y cuando apareció una figura como la del comandante Chávez, que no tenía ningún problema político, no estaba afiliado a ninguno de esos partidos, no estaba comprometido con esos compromisos debajo de la mesa, pareció que era el liberador y la gente votó por el comandante Chávez. Y Chávez se mantuvo, hizo toda una odisea. Es decir, eso puede pasar en cualquier país de América Latina. Doctor Hernández, pero sobre esas líneas hay muchos analistas que dicen que Chávez no era o no tiene la figura que Maduro ha revelado en estos últimos años, incluso gente que ha sido disidente de el gobierno de Maduro postula de alguna manera o reivindica los postulados, quiero decir, de Hugo Chávez, pero critica ampliamente y abiertamente a Maduro. ¿Hay una diferencia entre ambos? No, ahí lo que quieren es salvarse. Ahí lo que quieren es salvarse. Lo que pasa es que a Maduro le ha tocado la parte más crítica, pero definitivamente Maduro es una hechura de Chávez. No nos olvidemos cuáles son sus orígenes. Él comienza a trabajar con Chávez, lo acompaña, es ministro de Relaciones Exteriores, se vuelve el hombre de confianza y Chávez advierte cuando ya empieza a sentirse mal que en caso de que quede inhabilitado, la figura para sucederle es Maduro. Y todas las visiones de Chávez, las amenazas, acuérdense ustedes cuando decía a propósito lo de Angostura, que le decía a los generales venezolanos reunidos en torno a él, mándeme tal brigada, mándeme tal estanque, el mismo estilo, ¿no? Y ya empezó a haber las represiones, acordémonos lo que pasó con Teodoro Petkov y tal cual, los medios de prensa
como ya fueron combatidos en la época de Chávez. Entonces, justamente el día de ayer salió un editorial en el diario El País de Madrid sobre eso, ¿no? De un venezolano, y yo pienso así, de que realmente eso es una forma de querer dejar el mito Chávez intocado y cargarle todo lo sucio a Maduro. En realidad es la misma cosa, sino que Maduro es la prolongación de Chávez. Si Chávez estuviera vivo, le tocara hacer lo mismo. Estamos conversando con el doctor Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Cotec. Y a propósito de ello, estimado doctor, la universidad que usted preside sacó un comunicado donde dice que es necesario que los países e instituciones libres y de pensamiento democrático se manifiesten ante la situación que está sucediendo en este momento en Venezuela. Creo que son la única universidad que lo está haciendo. ¿Por qué? La academia, es importante que la academia se involucre en situaciones como la que están sucediendo en Venezuela y cuál es el impacto que tiene en nuestro país, porque para muchas personas lo que pasa en Venezuela no tiene un efecto acá. ¿Por qué sí es importante hablar de lo que está pasando en Venezuela? Muchas gracias, Vicente. Yo creo que por múltiples razones, y Ecotec en ese sentido ha planteado a la población ecuatoriana y regional la gravedad del tema. Primero, la academia no puede vivir detrás de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es la crisis de la democracia, la destrucción de la democracia, como es el caso de Venezuela. La impunidad, porque una de las cosas que más afectan a la gente es que el señor Maduro hace lo que le da la gana con su séquito y no pasa nada. Entonces, esa impunidad está contagiando de pesimismo, pero también de malas costumbres a la gente. Y yo quisiera hacer reflexionar que en este mundo en que todos hablamos de que es globalizado, que estamos en contacto, que nada de lo que pasa aquí no nos afecta, evidentemente que nos afecta. Ya tuvimos una primera afectación, que fue los 7.7 millones de venezolanos que han emigrado de Venezuela. Así es. Se habla de otros 4 millones más, con todas las implicaciones que eso tiene. Y por cierto, de ninguna manera caigamos en xenofobias gratuitas. Hay venezolanos realmente muy buenos, gente trabajadora, profesional, etcétera, pero también ha venido de todo, que fue lo que le hicieron en Cuba cuando hubo las famosas salidas de inmigrantes por mar. Entonces, ya una primera cuestión que nos desmiente esa plácida idea de que eso es en Venezuela, a mí no me pasa nada, es la inmigración que hemos tenido que tener, que nos ha afectado, problemas de salud, problemas de educación, problemas de todo tipo, y puede haber una segunda. Pero lo más grave para mí es todas las relaciones de narcotráfico y poder político que tiene en este momento Venezuela y que nos están afectando indiscutiblemente por sus relaciones que tiene el cartel de los soles con todos los grupos colombianos que están operando en el Ecuador. Y eso nos lleva, doctor, a una mirada ideológica incluso de la manera en la que los países de la región, pues, de una u otra manera van asentando su política internacional y, como usted decía, tiene un impacto directo en la política interna de cada uno de esos estados. La migración como un fenómeno que venimos hablando ya durante los últimos 20 años y que hoy más que nunca pues se vuelve sumamente complejo. Y ya metiéndonos un poco en el ámbito regional, ¿cómo valora usted la postura del presidente Milei, la postura de Argentina, que quizás ha sido como uno de los mandatarios que más con mayor contundencia se ha lanzado, digamos, su oposición al régimen de Maduro y alcanza con esta, digamos, con condenar lo que está sucediendo en Venezuela, con ser la antítesis de lo que está sucediendo en Venezuela en el discurso o en la práctica? ¿Qué tenemos que hacer los países de la región o los gobiernos de la región que deben de hacer para realmente esperar que en Venezuela encuentre una salida? Voy a empezar por lo último, Vicente, gracias. Yo creo que lo que tenemos que hacer, o lo que tienen que hacer los gobiernos, pero también la sociedad civil, es no olvidar a Venezuela, no pasarla a la tercera, cuarta o quinta página en las prioridades y irle dando lugar a otras cosas, porque eso es un problema, primero, que no se va a resolver lamentable y desgraciadamente en una semana. Pero es un problema que pende sobre nosotros. Entonces, los gobiernos tienen que mantener políticas y darse cuenta de que en este momento estamos ante amenazas regionales y se está actuando a nivel local nacional. Y esa es una desventaja. No hay una organización internacional
que sea lo potente y coherente para atacar estos temas donde está relacionado el narcotráfico con los temas de política y populismo del estilo venezolano. Ahora, con relación a Argentina, yo creo que Argentina ha sido clara, ha sido en este momento, pues el presidente Milei asume el liderazgo de la región desde su óptica de libertad y de hecho ha vivido momentos difíciles la embajada argentina en Caracas. Tenía a 6 venezolanos acusados, obviamente por el gobierno de Maduro, porque todo el que no esté de acuerdo con el gobierno de Maduro es terrorista, acusados, protegidos dentro de la embajada, les cortaron el agua, les trataron de cortar la luz e incluso había el peligro que penetren en la embajada. Y Argentina hasta el último se ha mantenido sin claudicar. Yo creo que este tema tiene que ser tratado en todos los foros internacionales y no puede dejarse atrás. Sobre todo la amenaza de la relación con los carteles y con terrorismos tipo Irán es sumamente peligroso. Yo creo que en este momento debe haber una alianza regional de los países democráticos para controlar todo ese tipo de actividades. Doctor Hernández, aquí en esta mesa de manera exclusiva estuvo la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a quien pudimos entrevistar y hacer algunas consultas puntuales. Entre esas, una especie de introspección en qué ha fallado la oposición venezolana para que durante tantos años no haya logrado conseguir que el gobierno chavista o el régimen chavista deje de estar en el poder. Desde su visión y desde su análisis, ¿en qué errores ha incurrido la oposición venezolana? Y quizás, ¿es este un momento distinto o es más de lo mismo? A ver, dividamos en dos. ¿En qué ha fallado? Primero, que no tuvo una visión sobre el fenómeno Chávez. Y siguieron haciendo lo mismo. Tanto es así que algunas veces se abstuvieron, otras veces salieron con candidatos propios, cada uno buscando su propia ventaja. Se dividieron. Se dividieron, claro. Se dividieron o no tomaron una estrategia conjunta a mediano y largo plazo, cosa que el chavismo sí la tiene. Entonces, no hubo una posición coherente, hubo estos famosos, recordemos todos los problemas que hubo con Capriles, los problemas con Leopoldo López, etcétera, etcétera. O sea, no hubo una posición coherente de la oposición. Segundo, pero no la hubo, y esto es lo que voy, porque no entendieron el fenómeno Chávez. Ellos creyeron que era un partido más con el que podían competir, y vamos acá, y entonces yo le digo que no, y no que sí, y no se dieron cuenta de la magnitud de este movimiento, de esta fuerza, que no tenía reparos y no tuvo reparos en aliarse con los grupos guerrilleros de toda la parte de América del Sur y aliarse con los carteles del narcotráfico. Entonces no entendieron eso, creyeron que era un autoritarismo semejante al que se tuvo con Fulgencio Batista en Cuba en los años 50, o incluso con Pérez Jiménez en los años 50 también en la propia Venezuela, o con Leonidas Trujillo en Dominicana. Pero no se dieron cuenta que aquí era otra cosa completamente distinta, ¿no? Este es un movimiento ideológico de una flexibilidad absoluta que hay una frase que a mí me parece describe de la manera más nítida lo que es el gobierno venezolano actual, vive en un permanente simulacro, ¿no? O sea, Maduro no tiene ninguna contención verbal. Insulta, después alaba, después dice que está bien, después se encomienda a Dios, habla de Bolívar, le dice fascista a cualquiera, Boric lo agredió. O sea, vive en un verdadero simulacro porque eso es lo que le queda. O sea, ya se quedó el circo sin los principales payasos, ¿no? Entonces lo que sigue es manejando ese simulacro, pero que, dada la confluencia de intereses que hay en ese gobierno, ya no depende, desde mi punto de vista, del propio Maduro seguir o no, porque ahí están metidos, o sea, para la eficiencia de ese tipo de gobierno, significa que tienen que estar comprometidos con todas las jugadas, los militares, los narcos y todas las alianzas.
Entonces a Maduro no se va a ir así tan tranquilamente. Y le resumo al final en lo que decía también otro editorialista de otro medio internacional. Tiene más que perder que ganar si se retira. Doctor Hernández, queremos agradecer su participación. Sin duda hay mucha tela que cortar en este análisis. Esperamos su participación en una próxima oportunidad en estos micrófonos. Muchísimas gracias, pero sí les pido, no olvidemos a Venezuela. Esto es un proceso y sobre todo miremos con ojos críticos lo que nos pasa a nosotros y a otros países. Particularmente aquí en Así Amaneció hemos tenido entrevistas en directo, no solamente con los principales líderes de la oposición venezolana, los que usted ha nombrado y otros más. El tema de Venezuela para nosotros ha sido de enorme interés y esperamos que usted también nos pueda acompañar próximamente para seguir analizando esta situación que, como ha dicho, todavía tiene mucho tiempo en debate. Ha sido el doctor Hernández, Joaquín Hernández, rector de la Universidad Ecotec, experto en el análisis internacional aquí con nosotros.